para recibir de ti un día más. Señor, que nada lo impida. Dios, ni siquiera estos planes del enemigo, estos planes que vienen a distraer, a confundir, a contradecir, los cuales echamos fuera en el nombre de Jesús. Dios, gracias. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Tú puedes tomar asiento. ¿Estamos bien? Estamos bien porque estamos en la casa de Dios. Y déjame decirte que yo llevo en esta iglesia 10 años y en esta iglesia todo es bueno. Aun cuando vengan personas a ti a decirte lo contrario, todo en esta iglesia, todo, sin excepción, todo es bueno y todo es para hacerte el bien. En estos tiempos los pastores nos están llevando a que entendamos el bien y a practicarlo, porque el bien hay que practicarlo. Somos tan malos los seres humanos, somos tan pecadores, que el bien no fluye. Pero cuando tú estás en esta iglesia y tú escuchas la palabra y tú escuchas a estos pastores hablar del bien y hacerlo, tú irremediablemente tú tienes que empezar a practicarlo. Y el bien no se limita a un tiempo, a una época. No, el bien hay que hacerlo siempre, bajo cualquier circunstancia, sin que haya impedimentos. Nada ni nadie te tiene que impedir hacer el bien. El bien y el mal estaban colgados del mismo árbol en el huerto del Edén. Por tanto, el bien y el mal están en ti. Si el bien y el mal estaban colgados del mismo árbol, de un solo árbol en el huerto del Edén, por tanto, el bien y el mal están en ti. Entonces tú eliges, es una elección libre. O tú haces el bien o tú haces el mal. Pero tenemos que entender tanto el bien como el mal y sus consecuencias. Y yo quiero que todos leamos 3 versículos que tienen que ver con lo que yo te estoy hablando. Proverbios 17:13. Este es el primer versículo. Proverbios 17:13. Amén. 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Hemos entendido, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos leído este versículo aquí? ¿Cuántas veces? ¿Se entiende, verdad? Bien. Proverbios 11:27. Amén. 27. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. ¿Hay alguien que no haya entendido este segundo versículo? Si tú tienes una duda, tú levanta tu mano, Tido, y yo no lo he entendido y no pasa nada, pero yo creo que se entiende, ¿verdad? Proverbios 13:21. Amén. 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Muy claro. Amén. Amén. La Biblia nos habla de las bondades de hacer el bien y de lo que el bien atrae a tu vida. Y hasta el mundo ha entendido lo que es el bien y lo que supone ejercer el bien. Yo hace muchos años, en mi época de pagano, yo leía muchos libros, como yo te expliqué ayer, y yo leí un libro que ha vendido millones de ejemplares y que explicaba, que hablaba de la ley de la atracción. Es decir, este libro te explicaba que si tú haces el bien y tú lo manifiestas, entonces el universo te devuelve el bien multiplicado, conforme a lo que tú has manifestado.
Y cuando yo entro a la iglesia y yo empiezo a ser enseñado y yo leo estos versículos, yo digo, wow, entonces hay paganos que toman la Biblia como referencia, lo toman como origen, tuercen la palabra, eliminan la palabra Dios y Jesús y se lo presentan al mundo haciendo ver que es algo novedoso. Y aún así, como el origen es bíblico, si un pagano pone en práctica el bien, aún así va a ver sus frutos porque es una ley espiritual. Y yo me maravillaba cuando yo escuchaba las enseñanzas y yo decía, entonces yo ya he leído esto, pero en otro contexto, en un contexto mundano. Hasta yo leía por internet personas que testificaban de que han puesto en práctica esta ley de la atracción y les ha funcionado. Y yo decía, wow, entonces, si yo pongo en práctica esto, que proviene de la mismísima palabra de Dios, entonces me tiene que funcionar sí o sí. Y hermanos, si una persona, como yo te decía, del mundo que no confiesa a Jesús, puede ejercer el bien y recibir el bien a cambio y verlo con sus ojos y testificar acerca de ello, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? ¿Cuánto más como nosotros como hijos de Dios? Hermanos, en la iglesia vemos varias reacciones ante el bien. Esto es lo que yo he observado a lo largo de mis 10 años en esta iglesia. En primer lugar, está el cristiano que se resiste a hacer el bien, porque piensa que va a salir perdiendo, pero sin embargo está con los brazos abiertos dispuestos a recibir el bien de otro. Él piensa que va a perder dinero, que va a perder su tiempo y prefiere darle prioridad a sus asuntos personales, a sus intereses personales, y uno de sus intereses es recibir el bien de otro. Pero sin embargo, él se dice, yo no me voy a molestar en hacer el bien. Si me sobra dinero, bueno, entonces, si a la mamá Olga le hace falta, se lo doy. ¿Yo voy a hacer algo por Joaquín? Que lo haga otro, yo no tengo tiempo. Bastante tengo yo con mi trabajo, con mi familia. Así piensan algunos cristianos. Aquí en la iglesia hubo una vez una hermana que servía y que un día me dijo a mí, cara a cara, me dijo, ahora que he empezado a recibir una ayuda por parte del gobierno, no quiero que los demás lo sepan, porque en el momento en el que la iglesia se entere, los hermanos que me ofrendan me van a dejar de ofrendar. Y cuando yo escuché eso, hermanos, mira que llevo años en esta iglesia, yo me escandalicé porque yo dije, entonces la maldad no tiene límites. Es decir, tú has recibido un bien, una bendición por parte de Dios. Tú llevas años esperando una ayuda económica por parte del gobierno. Los pastores no han cesado de orar y de ayunar por ti, y tú misma has estado clamando en esta casa para que este bien llegue a ti. Y mientras tanto, ¿quién te ha estado sustentando? ¿No es la iglesia? ¿No son los hermanos? Y ahora que tú has recibido un bien, ¿no lo quieres compartir con otros? ¿No tienes el detalle como mínimo de ir a estos hermanos y de decirles, dentro de tus posibilidades, aunque sean 5 euros, Joaquín, tú has estado años dándome 20 euros todos los meses, ahora yo te voy a dar 10 euros en agradecimiento por todo lo que tú has hecho por mí? Hermanos, ese gesto es digno, ¿verdad?, de ser apreciado, no solo por el ser humano, sino por Dios. Hermanos, ella se resistía, ella quería ocultar el hecho de que hubiese recibido esta ayuda. Está el segundo cristiano, que es el que hace el bien esperando recibir el bien a cambio. Él hace el bien, pero espera a que tú le devuelvas con el bien. Yo esto lo he observado en el mundo. Y esto me daba mucha rabia, porque me rodeaban personas que te hacían favores y te lo recordaban y te decían, oye, te he hecho un favor, me debes una. O sea, llevaban una contabilidad de los favores que hacen y que se supone que tú le tienes que devolver, porque el mundo es así. Yo nunca he hecho eso porque me daba tanta rabia. Yo te hacía un favor, pero yo hacía un esfuerzo para no esperar nada de ti.
porque yo no lo entendía, yo no entendía por qué las personas eran así. Fue una de mis decepciones en el mundo y una de las cosas, de las muchas cosas que me trajo hasta el Señor. Está el cristiano que te devuelve mal por bien. Tú le haces el bien y él a cambio te hace el mal. Hermanos, ¿a cuántas personas no hemos hecho el bien en esta casa? Los pastores, son los pastores en definitiva. Son los líderes que te hacen el bien, que me hacen el bien. Hermanos, hemos financiado sus bodas a fondo perdido. Y cuando digo que hemos financiado sus bodas a fondo perdido, lo que te quiero decir es que no te estoy diciendo que les hayamos prestado un dinero para que lo devuelvan, no. Hemos costeado su boda. Podemos decirlo así, le hemos regalado la boda, sin exigirles nada a cambio. Les hemos dado trabajo. El líder interviene directamente para que un hermano de la iglesia, que es empresario, les dé trabajo, aún no teniendo formación, aún no teniendo educación, aún no conociendo el oficio, y se meten a trabajar. ¿Qué más han podido recibir estas personas de esta iglesia de parte de los líderes? El líder interviene para que un hermano pueda avalar un contrato de arrendamiento y ellos puedan tener un techo. Hermanos, eso es un riesgo. Yo trabajo en esto. No es cualquiera que avala, No es cualquiera que avala. Es un riesgo. Claro, tú avalas a un hermano hoy y el hermano mañana te dice hasta luego, Lucas. ¿Y ahora qué? Te deja colgado. Es un riesgo, lo sabemos, pero lo hacemos desde el amor de Cristo. Y porque somos enseñados por los líderes. Hermanos, también estas personas han recibido ayuda económica por parte de la iglesia en momentos de apuro. Te estoy hablando de la parte económica, pero hermanos, ¿y qué hay de una sanidad, de una liberación? ¿Qué hay de palabra, de vida? Todo eso también tiene un valor y tiene un peso. Y cuando estas personas han tomado la decisión de levantarse y de irse de la iglesia, han vomitado todo lo que piensan verdaderamente de ti, de mí y de los pastores y en definitiva de esta iglesia, hasta el punto de decir que en los trabajos les hemos esclavizado. Hasta el punto de decir, no estoy exagerando, estoy en el púlpito del Señor, que les hemos sometido a trabajo forzado cuando han tenido que participar en las actividades de la iglesia. Fijaos dónde llega la maldad del ser humano. Como yo te decía, no tiene límites. Y son personas que han recibido el bien de la iglesia y lo han devuelto hablando mal, criticando, murmurando. Pero mientras están contigo, mientras están congregados, te muestran que te están haciendo el bien para seguir recibiendo el bien. Es una fachada. Está el cuarto cristiano que no quiere hacer el bien porque le han devuelto mal por bien tantas veces que él se rinde y dice, yo ya no confío en el ser humano. Yo no voy a hacer más el bien porque no merece la pena. Todos los seres humanos son iguales. Todos estos cristianos con los que yo me relaciono, yo mismo siendo cristiano, pues todos actúan iguales. Yo puedo entender que es una posición que adquieres como ser humano, porque tú haces el bien y lo haces de corazón, pero tú no recibes el bien que tú esperas, porque los seres humanos tenemos un problema, tenemos expectativas, queremos esperar. Eso es un error como hijo de Dios. Y cuando tú recibes lo que esperas y lo que estás recibiendo es el mal, te cansas y tú dices, cierro el grifo, ya aquí no más bien. Pero Dios dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Eso es un bien, ¿verdad? Fijaos hasta dónde nos lleva Dios. Dios ha puesto el listón muy alto. Dios dice, ¿tú tienes enemigos? Ora por ellos, hazles el bien. Entonces, si nuestro Dios ya no nos dice más ojo por ojo y diente por diente, sino que te está diciendo ora por tus enemigos, es porque Dios nos dice en todo momento haz el bien, aun cuando te hagan el mal, no te canses. Hermanos, está también el cristiano, en quinto lugar, que se cansa de hacer el bien porque él no entiende que haciendo el bien él está inmerso en problemas hasta aquí.
está hasta aquí, siempre tiene problemas y cuando sale de un problema se mete en otro, pero él quiere hacer el bien y él dice, pero Dios, ¿dónde estás tú? Si yo quiero hacer el bien a todos, pero yo mismo tengo problemas. Y en sexto lugar está el cristiano que, habiendo entendido, hace el bien en todo momento, aun cuando le paguen con el mal. Un día recuerdo que el pastor estaba sobre este altar e hizo un llamamiento. El pastor hace un llamamiento y moviliza a toda la iglesia para recaudar una ofrenda para un hermano que iba a viajar a su país, puesto que él no tenía medios. Y cuando yo veo que el pastor está movilizando a toda la iglesia y yo, por supuesto, intervengo dando mi ofrenda, yo luego me detengo después de dar mi ofrenda y yo pienso, pero ¿cómo el pastor puede hacer esto? ¿Cómo el pastor puede movilizar a toda la iglesia? ¿Cómo puede hacer que nos despojemos de lo que tenemos para dárselo a este malvado? Porque era malo por sus hechos y lo demostraba. Y lo que yo no entendía antes, con el tiempo lo llegué a entender. Era tu pastor, una vez más, haciéndole el bien a esta persona para tocar su corazón y que él de una vez por todas dejara de hacer el mal y desviarse de la maldad. Porque el bien contrarresta el mal, espiritualmente hablando. Entonces, aunque tú pienses que tú tienes que pagar el mal con el mal, no es así. Espiritualmente, ¿cómo vas a contrarrestar el mal? Es haciendo el bien. Yo he titulado esta predicación, El bien atrae recompensa. Iglesia, repite conmigo, el bien atrae recompensa. De nuevo, repite conmigo. Amén. Y yo te lo quiero demostrar a través de un hecho bíblico, para que todos hoy nos inspiremos a través de esta historia y empecemos a hacer el bien siempre. Aun cuando tu mano izquierda no sepa que tu mano derecha ha hecho el bien, aun cuando tu pastor ignore que tú has hecho el bien, sabiendo que Dios sabe el bien que tú has hecho, sabiendo que Dios lleva un registro del bien que tú has hecho a cada persona y sabiendo que Él tiene reservada una recompensa para ti por haber hecho ese bien, tal y como hemos leído en Proverbios 23-21 y que yo quiero que leamos una vez más. Porque el bebedor 23-21. Proverbios 23-21. Amén. Porque el bebedor y el comilón. No. Entonces es Proverbios 13-21, perdón. Es que yo tengo un problema con la vista. Amén. 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. De nuevo, vamos a leerlo. Amén. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Los justos, es decir, el que hace el bien, el que anda en rectitud, el que obedece a Dios, será premiado con el bien si hace el bien, porque un justo tiene que hacer el bien. El libro de Esther nos habla de Mardoqueo. Era un judío que fue llevado en cautividad a la tierra de Babilonia y obligado a vivir ahí como extranjero bajo el reinado del rey Asuero. Y la Biblia nos dice que él crió a su prima Esther como papá. Él la adoptó como hija y él se hizo llamar padre adoptivo. Y esto fue así porque los padres de Esther murieron cuando ella era pequeña. Entonces él fue su ayo, él fue, podemos decir, su maestro espiritual, su guía, quien le educó y le enseñó todo. Entonces, cuando el rey Asuero decreta reunir a las doncellas hermosas del reino para poder nombrar a una de ellas reina, Mardoqueo la incita,
la anima a que se presente como candidata, porque Mardoqueo sabía que era hermosa y Mardoqueo como cristiano decía, bueno, detrás de esto tiene que haber algo bueno, tiene que haber un propósito y un plan de Dios. Y él como consejero le dice a Esther, Esther, cuando vayas al palacio, no reveles tu identidad, no digas que eres judía y tampoco hables de nadie, o sea, no le hables de mí a nadie, no reveles nuestro parentesco. Ese es el consejo que él le da. Y ella, hermanos, va a palacio y yo creo que todos aquí conocemos la historia, ¿no? Yo quiero que leamos Esther 2:11 para ver cómo era este hombre. Amén. 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Amén. Él velaba en todo momento por ella. Él iba todos los días a ver a Esther, a preguntarle, Esther, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te tratan bien? Esther estaba rodeada de paganos. Entonces, ¿qué menos que él, como papá espiritual, vaya a exhortarla, a animarla, a darle fuerzas y a decirle, Esther, resiste. Hay algo detrás de esto. Yo estoy orando por ti, estoy ayunando por ti. Así que todo va bien, hija. Y le daba palabras de vida. Y finalmente ocurre. Ella es coronada reina. Y también por estar siempre ahí en la puerta de palacio, algo acontece. Mardoqueo es testigo de que 2 eunucos que trabajan bajo las órdenes del rey están urdiendo un plan. Ellos están urdiendo un complot para asesinar al rey y cuando Mardoqueo lo escucha, él dice, yo tengo que hacer algo al respecto, yo no puedo quedarme indiferente, yo no puedo pasar de esto. Seguidamente habla con Esther y le dice, oye Esther, está sucediendo algo. Estos 2 están maquinando matar al rey. Ve y avisa al rey. Para entonces ella era reina, entonces podía tener acceso al rey. Y ella va, ella da aviso y finalmente comprueban que es verdad. Y estos 2 eunucos son colgados. Estos 2 malhechores son colgados. Hermanos, y este suceso es escrito en las crónicas del libro del rey. Y más adelante sucede lo insólito, lo que nadie esperaba. Sucede que Mardoqueo se gana el odio de Amán. Amán es hijo del rey. Por un simple hecho, porque Mardoqueo no se quiere postrar ante él. Mardoqueo, podemos decirlo así, era cristiano. Entonces Mardoqueo solo se postraba, se arrodillaba ante su Dios. No se iba a postrar ante un extranjero, ante un babilonio, por muy príncipe que fuera. Y entonces Mardoqueo no se postra ante él. Y cuando Amán comprueba que él no le hace reverencia, él se llena de ira y se gana su odio. Hasta el punto de que Amán quiere extender su odio a todo el pueblo judío, porque él se dice, si este judío no se postra ante mí, entonces yo entiendo que los demás judíos tampoco lo van a hacer, porque forma parte de su creencia. Y él influye en el rey para que el rey decrete matar a todo el pueblo judío, sin que se libre una sola persona. Esther 3:13. Amén. 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este hecho desencadenó entre los judíos gran lamento, lloro, ayuno, lamentación, y Mardoqueo también se unió a este clamor desesperanzado.
Ellos eran cristianos. ¿Qué iban a poder hacer en esta situación salvo clamar a Dios, ayunar, orar? Es lo que Mardoqueo sabía hacer y es lo que él hizo. Hermanos, estamos hablando de un hombre que buscaba hacerle el bien a todos en todo momento, no viendo su condición, viendo siempre la necesidad de otro. Para empezar, crió a quien no era su hija, era una prima, pero la crió como suya y siempre buscó hacerle el bien, siempre buscó exaltarla. Hermanos, iba todos los días a palacio, no es que fuese una vez por semana o una vez por mes, todos los días ahí, para que Esther estuviera ahí fuerte. Podemos decirlo así, en la palabra, ¿no? Nosotros venimos a la iglesia porque la palabra nos da vida y nos sustenta, ¿verdad? Es por eso que venimos a la iglesia. Pues él era la iglesia iba a Esther. Podemos decir que era su pastor, ¿no? ¿Sí o no? Y hermanos, lo que este hombre hacía era algo grande, ¿verdad? Él podía estar en la puerta del palacio y estar ahí, aun cuando lloviese, aun cuando nevase, aun cuando hiciera sol, pero él siempre estaba ahí, por Esther. Y de estar ahí, también hizo algo grande. Él salvó la vida del rey. Porque uno puede decir, bueno, aquí está sucediendo algo, pero es en las altas esferas, yo no me voy a meter. Mejor no me voy a meter. Si estos dos están planeando matar al rey, yo encima que soy judío, mejor que el rey desaparezca, ¿no? ¿Sí o no? Porque en definitiva él fue llevado cautivo a Babilonia. Podemos decir que finalmente el rey era su yerno, ¿no? Pasó a ser su yerno. Pero aún así, él pensando en los intereses del pueblo judío, podía haber dicho, bueno, es mejor que lo maten. Yo voy a guardar silencio. Pero Mardoqueo, como cristiano, dijo, yo no me puedo callar. Esto se tiene que saber. Hay que salvar la vida del rey, porque en definitiva es por el rey también que nosotros estamos aquí, comemos, vivimos. Y hermanos, lo que le ocurrió a Mardoqueo, aun con todo el bien que hizo, porque no hacía más que hacer el bien, lo que le ocurrió fue una tragedia. El ganarse el odio de esta persona y de esta manera, hermanos. Esto fue algo que él mismo yo creo que no se esperaba. Él le hace el bien al rey y una vez que estos dos malhechores son colgados, no sucede nada. ¿Cómo es posible? En el mundo mismo, cuando tú eres un ciudadano y tú salvas vidas o salvas una vida y es conocido, tú puedes llegar a recibir un reconocimiento por parte del gobierno. Y ha sucedido, ¿no es así? Lo sabéis, ¿no? Hasta te pueden condecorar, hasta el líder de la nación te puede recibir, aunque sea un día, unas horas, y te condecora, y los periodistas se hacen eco, y tú sales en la prensa, ¿sí o no? Entonces, él se merecía un reconocimiento, pero hermanos, no sucedió nada. No sucedió absolutamente nada en su vida. Y llegó una tragedia. ¿Pero por qué? Porque yo pienso que él se merecía un reconocimiento por haber hecho lo que hizo, por haber salvado la vida del rey, hermanos. Pero aun habiendo hecho todo este bien, hermanos, el mal llega a él y además se extiende a todo el pueblo judío en forma de exterminio. Esto es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos fueron exterminados en campos de concentración por el odio instigado por los alemanes, por los nazis. Y esto era más de lo mismo, hermanos. Estamos hablando de un exterminio. Tú lo lees y tú no le das importancia, o quizás tu corazón no se conmueve. Pero tú imagínate que tú eres judío y tú estás ahí y tú sabes que vas a morir sí o sí, porque cuando el rey decreta algo, nadie lo puede cambiar. No hay ser humano que lo pueda cambiar. Entonces tú eres judío en aquella época y tú dices, entonces este decreto ha llegado a mí y voy a morir yo, va a morir mi esposa, va a morir mi bebé que tan solo tiene 2 meses, vamos a morir todos.
¿Y ahora qué planes de vida vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Salvo orar a tu Dios y pedirle que esta tragedia, este suceso no llegue a tu vida. Entonces, hermanos, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué un hombre que hace tanto bien puede recibir esto a cambio? Dios tiene la última palabra siempre. Hermanos, Dios no se levantó para hablarle a Mardoqueo con voz audible. Dios no se levantó para enviar a sus ángeles o a su siervo a decirle: ve y habla a Mardoqueo de lo que yo estoy pensando hacer. Dios no se levantó con un milagro sobrenatural. Dios se levantó y dijo: yo soy justo y yo estoy con los justos, y este hombre es justo porque yo he visto el bien que ha hecho. Entonces, esto no se puede quedar así. ¿Y qué hace Dios? Dios hace como quiere, no como nosotros pensamos. Dios le quita el sueño al rey una noche, y el rey, desprovisto de este sueño, ¿qué hace? Pues va a su equipo y le dice: leedme las crónicas de palacio. Y ellos abren el libro y empiezan a leer pues las hazañas del rey, porque él quería escuchar cómo este equipo decía: tú eres estupendo, Asuero, tú has hecho esto otro por los demás. Y en un momento dado de la lectura, estos eunucos que le están leyendo las crónicas mencionan el nombre de Mardoqueo. Mardoqueo ha escuchado a estos dos eunucos hacer un complot contra ti, y es gracias a él que tú has podido salvar tu vida. Cuando el rey escucha el nombre de Mardoqueo, dice: pero ¿y cómo es posible que este hombre no haya recibido honores con lo que ha hecho por mí? Hermanos, todo cambia. Todo cambia. Y al final, yo no me voy a extender porque la historia es un poco larga. Al final el rey a quien llama para entregarle este honor a Mardoqueo. Llama a su hijo Amán, al enemigo. Imagínate, el enemigo doblegándose ante Mardoqueo, aún con sus piernas temblando, no queriendo hacerlo, resistiéndose, conteniendo su ira, pero teniendo en público que honrar a Mardoqueo. Presentando a Mardoqueo en público y diciendo: por orden del rey, vamos a nombrar a Mardoqueo tal y le vamos a dar una función en palacio, porque es de la confianza del rey por lo que ha hecho. Pero lo peor de todo es que Amán, dispuesto a matar a Mardoqueo, a fulminarlo, estaba preparando una horca. ¿Y cómo termina la historia? Al final, quien es ahorcado es él, en su propia horca. Él mismo termina en su propia trampa. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta tarde? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pues yo te digo que la paga del bien es vida en abundancia. La paga del bien es vida en abundancia, y la historia de Mardoqueo nos lo demuestra. Hermanos, él recibió lo que se merecía, su honra por haber hecho el bien, hermanos. Y el enemigo que estaba ahí, que se creía alguien, que pensaba que tenía la victoria, fue pisoteado. Hay personas que están en esta iglesia y que se resisten a nosotros haciéndonos el mal. Yo te digo en esta tarde, no te canses, nosotros no vamos a cambiar por ti. Si tú te quieres resistir a alguien, ve al presidente de España, ve ante el rey, siéntate delante de él y exponle tus inquietudes. En todo caso, resístete a su política, que seguro que no te gusta, pero tú vas a venir a nosotros y vas a ofrecer resistencia. Estás perdiendo tu tiempo. Y con respecto a estos enemigos que tiene esta iglesia y que nos odian a muerte, porque es que nos odian a muerte, y no estoy exagerando, hermanos, es verdad y es real. Hay personas ahí fuera que no quieren ver al pastor, a las pastoras en pintura,
ellos quieren que mueran. Y es porque en este país las armas no están permitidas. Si tuviesen armas y las portaran, vendrían y harían lo que ellos piensan que es justo, que es eliminarlos de la tierra. Y también seguramente irían por ti, tú que te sometes al pastor. Estas personas, aun con todo el bien que han recibido, pagan a esta iglesia con el mal, pero sabemos que el mal tiene sus consecuencias, lo hemos leído. Entonces, estas personas que han sido enseñadas y que siguen practicando el mal, tienen su propia horca esperándoles. La horca les espera. Solo que ellos se piensan que la horca es para los pastores, es para nosotros, pero la horca les espera. Un día, llegará un día, el día que menos se lo esperen, cuando ellos mismos caigan en su propia trampa. ¿Veis que el bien paga? El bien paga, aunque un ser humano no te quiera hacer el bien y te pague hasta con el odio. Pero Dios está. Y Dios siempre se acuerda, Dios nunca se olvida del bien que tú hayas hecho a otro. Hermano, también la mujer encorvada, esta mujer encorvada que asistía todos los días a la iglesia durante 18 años, fue un día sanada por la intervención de nuestro Señor Jesús, y Jesús enderezó lo que estaba torcido. Pero esta mujer se podía hacer muchas preguntas. ¿Por qué yo estoy incapacitada, Dios? ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué yo no muero? ¿Por qué no me llevas? Pero ella no se hacía preguntas, ella iba todos los días a la iglesia a adorar a su Dios, aceptando su condición y con la esperanza de que un día, si Dios quisiera, la sanaría. Hasta se podía preguntar, ¿y por qué no viene mi pastor a imponer sus manos sobre mí y ora por mí para que yo me sane? Pero hermanos, un día ella recibió la bendición, el milagro que ella esperaba, que es esta sanidad, porque ella no hacía más que el bien. ¿Y cuál era el bien que ella hacía? A asistir a la iglesia y participar en todo. Y levantar el ánimo de todos aquellos que la veían, porque si una persona incapacitada puede venir a la iglesia y estar siempre, entonces los demás no tienen excusa. Aquí mismo tenemos una gran mamá que viene y es digno de admiración, ¿no? Es digno de admiración. Entonces tú no tienes excusa para no venir, porque ella podría decir, según mi condición, yo paso de ir a la iglesia, si es que yo prefiero estar en la cama. No, ella dice, yo voy a ir a este lugar para recibir vida en lo que me queda. Entonces, hermano, tú no tienes excusa. Y esto no te tiene que servir para tú hacerte preguntas, pero ¿y por qué Dios nos sana? ¿Y por qué? No, hermanos, es para decir, si ella viene, entonces yo también estoy. Entonces yo puedo estar también, por mucho trabajo que tenga, por muchas cosas que tenga que hacer. Hermanos, Dorcas era una viuda y ella sustentaba a las viudas. Ella se desvivía por las viudas. Ella estaba por la obra. Y cuando ella muere, ¿qué es lo que sucede? Es resucitada. Hermanos, Dios, viendo todo el bien que ella hacía, le devolvió el bien por el bien, extendiendo sus años de vida. Hermanos, ¿qué te quiero yo decir con respecto a esta predicación y como conclusión? No tomemos ejemplo de estas personas que se han ido de la iglesia y que en un momento dado se pueden acercar a ti hablándote mal de esta iglesia. Hermanos, aun habiendo entendido, ellos tienen muy claro que están dispuestos a hacer el mal a toda costa. Yo en un momento dado no entendía por qué nos odian. ¿Por qué odian a los pastores? Yo he estado 10 años en esta iglesia y yo jamás he visto al pastor maltratar a nadie, insultar a nadie, pegar a nadie. Pero sí he visto al pastor
enseñar y predicar conforme a la palabra de Dios. Jesús a veces era tan dulce y tan cariñoso y otras veces te daba con la palabra. Y si tú crees en Jesús con lo que Él era y con el carácter que Él tenía, ¿por qué tú no puedes aceptar que tu pastor te hable como Jesús cuando Jesús vive en Él? ¿Por qué? Entonces, yo nunca he visto al pastor maltratar absolutamente a nadie, pero hay personas que se han ido de la iglesia, incluso hay personas que pueden estar sentadas ahí y que les odian, que nos odian, no nos pueden ni ver. Y a mí siempre me ha costado entender eso, hasta que yo, a través de esta historia, entendí, hermanos. Amán odiaba a Mardoqueo, ¿por qué? No porque Mardoqueo le insultara, no porque Mardoqueo fuera a pegarle, tan solo por una cosa, porque Mardoqueo no hacía como él esperaba, porque Mardoqueo no decía lo que él quería escuchar. Estos que nos odian, estos que nos denigran a través de las redes sociales, usando todos los medios, estos que vienen y se acercan a ti a hablarte mal de la iglesia, nos odian por los mismos motivos, porque el pastor no está dispuesto a decirles lo que ellos quieren escuchar, porque el pastor no está dispuesto a hacer como ellos quisieran que el pastor hiciera. Por eso nos odian, por eso hay personas que se resisten. Pero no se están resistiendo a nosotros, se están resistiendo a la palabra de Dios. El pastor no hace su voluntad, hace la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres odiar a alguien, odia a Dios. Si tú quieres quejarte, ve y quéjate a Dios. Es porque no vemos a Dios que arremetemos contra aquel a quien vemos y que es su representante sobre la iglesia. Por eso los pastores sufren en manos del pueblo, por eso los pastores sufren en manos de los seres humanos, por esta maldad que, como yo te decía, no tiene límites. Hermano, haz el bien. Y como decía la pastora Mari Carmen, y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. Haz el bien a todo el mundo, aun cuando te odien, aun cuando tú sabes que esta persona te desea el mal. Ve y hazle el bien. Y seguramente tu bien va a contrarrestar su mal y un día su corazón cambiará y se va a rendir a ti. Vamos a ponernos en pie. Hermanos, vamos a orar por esta palabra mientras adoramos. Yo quiero que tú ores. Tú ora en lo que la palabra te ha tocado. Y hermano, si tú tienes algo en contra de tu pastor, de esta iglesia, si hay algo que a ti no te gusta, yo te aconsejo que tú te acerques a tu maestro y lo hables abiertamente, tranquilamente. Hermanos, todo tiene solución. Nosotros no vamos a usar un machete, vamos a usar la palabra para convencerte de que estás en el error y de que lo que tú ves como malo es bueno. Así que tú ora, hermano.